Muy bien, estamos en el seminario Quiero ser misionera o misionero, y en este día queremos compartir un desafío especial, directo, claro, simple, para todos aquellos que están en su corazón diciendo esta frase: quiero ser misionera, quiero ser misionero. Quédate en este seminario hasta el final, yo te aseguro que te vas a ir con respuestas a este deseo de querer ser misionera o misionero. Sabemos que hay muchos que desean ser misioneros, pero también es verdad que muchas veces van pasando los años, va pasando el tiempo, y ese deseo, esta frase de quiero ser misionero, no vemos el avance en nuestra vida, no tenemos claridad acerca de cómo dar pasos concretos para avanzar y cumplir ese deseo. Y esto evidentemente muchas veces se transforma en una carga, porque sabemos que el Señor ha puesto esto en nuestro corazón y queremos avanzar y muchas veces no sabemos cómo. Queremos que este seminario sea un espacio de claridad para tu corazón. Sabemos que el único que puede traer la claridad, el querer y el hacer en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios, y por eso confiamos en Él, en que lo que vamos a compartir en este día pueda ayudar a muchos de ustedes a salir de este seminario con una decisión clara de cómo avanzar y cumplir este deseo de querer ser misionera o misionero. Entonces, al primer paso de este seminario, que es compartirte 4 pasos para ser misionera o misionero y llegar al campo. Primer paso, estoy arrancando desde la decisión. ¿Por qué estoy arrancando desde la decisión? Porque usted dirá, no empezamos por el llamado. No, eso ya lo vimos en el seminario anterior, y si usted después quiere ver el seminario anterior, donde vimos 3 pasos para llegar al campo misionero, ahí hablamos ampliamente sobre el llamado, y usted puede ir y ver ese seminario y ver todo ese tema. Estamos suponiendo que usted ya tiene un llamado, es una persona que, como recién decían muchos en la sala, quiero ser misionero y tengo que empezar a dar mi primer paso. Bueno, el primer paso es tomar la decisión de empezar a caminar hacia el campo misionero. Tomar la decisión de empezar a caminar hacia el campo misionero. ¿Qué implica esta decisión? Esta decisión, en primer lugar, implica renuncia. Implica que yo voy a estar decidido a renunciar a las cosas que hoy tengo para empezar a caminar en esa dirección, cueste lo que cueste y tenga que dejar lo que tenga que dejar. El Señor Jesús, cuando le habló a sus discípulos, fue bien claro en que ellos tenían que dejar atrás cosas si querían seguirle a Él. Bueno, la primera decisión que tenés que tomar es justamente la decisión de renunciar. En tu corazón tiene que haber una claridad acerca de estar convencido, de estar seguro de que estás listo para dejar tu familia, para dejar tu ciudad, para dejar tu cultura, para dejar tu iglesia, para dejar tu comodidad, para dejar tu seguridad donde estás. Tal vez tendrás que dejar tu trabajo. Lo cierto es que uno no puede estar en un lugar y a la vez caminar hacia otro. Entonces, la decisión, el primer paso, implica una renuncia. ¿Estoy dispuesto a renunciar a estas cosas? Si yo en mi corazón todavía no puedo decir, sí, estoy listo para dejar mi familia, estoy listo para dejar mi ciudad, estoy listo para dejar mi iglesia, ¿sí? Me encanta ir a mi iglesia todos los domingos. Bueno, si vas a ser misionero, no vas a poder ir a la iglesia todos los domingos, ¿sí? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad? ¿Sí? Hoy tal vez te levantaste, abriste la ducha, había agua calentita, te tomaste un café. ¿Estás dispuesto a dejar toda esa comodidad por ir a un lugar donde tal vez no tengas todas esas cosas? ¿Estás dispuesto a dejar tu seguridad? Hoy estás seguro, te levantás, estás en tu casa, tenés un trabajo, tenés gente que te cuida, gente que te mima, gente que está alrededor tuyo y te contiene cuando vos estás mal. Al salir al campo estas cosas no las tenés. Entonces, ¿estás dispuesto a una renuncia a todas estas cosas? Cuando el corazón no está preparado para esta renuncia es porque evidentemente todavía tenemos que seguir trabajando en un área clave, que es la rendición de nuestra vida a Cristo. La rendición de nuestra vida a Cristo. Cuando uno rinde su voluntad a la voluntad del Padre,
entonces el corazón empieza a estar preparado para renunciar. ¿De dónde estamos sacando esto? Usted dirá, Tito no está citando ningún versículo bíblico. Todo lo que les voy a compartir en esta área de la decisión está basado en el modelo bíblico, en los dos modelos bíblicos más claros que nosotros tenemos acerca de cómo ser misioneros, que son Jesús y Pablo. Dice Filipenses que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, que él en un momento tuvo que pensar, reflexionar, y la palabra estimar en este pasaje significa calcular. Él tuvo que calcular si estaba dispuesto a dejar el cielo para venir a la tierra. Y dice la palabra que él no estimó quedarse con Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que estuvo dispuesto a renunciar y venir aquí como siervo, como hombre, para dar su vida por nosotros. Así que este primer paso lo dio Jesús, este primer paso lo dio el apóstol Pablo cuando él renunció a la iglesia de Antioquía, a estar bien en esa comunidad, a tener tranquilidad y comodidad y salir para el campo misionero. Él también tuvo que renunciar, y ningún misionero que está en el campo o que desea salir al campo puede llegar a él si no está preparado para renunciar. Así que la decisión implica, en primer lugar, renuncia. En segundo lugar, implica viaje, ¿sí? Evidentemente, el campo donde vamos a ir va a hacer que tengamos que movernos. Y viaje no es solamente tomarse un avión. Viajar significa salir, significa cortar, significa dejar, significa poner atrás un montón de cosas e iniciar un camino que en muchas cosas hasta puede parecer incierto, pero lo cierto es que cuando Dios ha puesto paz en nuestro corazón, nos ha permitido llegar a el estado de decisión de poder renunciar a todo lo que tenemos hoy, estamos listos para salir e ir al lugar al que el Señor nos ha llamado. En tercer lugar, la decisión implica un paso de encarnarnos en el lugar donde vamos a ir, encarnarnos en el lugar donde vamos a ir. Tanto Jesús como Pablo no hicieron misiones de corto plazo, hicieron misiones donde se encarnaron en el lugar donde ellos querían plantar el evangelio. Encarnarse significa que estoy dispuesto a pasar tiempo en ese lugar, a que estoy dispuesto a vivir en ese lugar, a que he adoptado una actitud de empatía por ese lugar, a que voy a pasar por un proceso de adaptación para conocer la cultura y el corazón de la gente que quiero alcanzar, y a que estoy dispuesto a hacer un trabajo de largo plazo en ese lugar, a vivir en esa comunidad, a encarnarme con ellos para poder alcanzarlos. Así lo hizo Jesús y así lo hizo el apóstol Pablo, y son los modelos que nosotros tenemos serios delante nuestro para hacer misión. Y finalmente la decisión implica una decisión de largo plazo de querer plantar la iglesia en ese lugar donde vamos a ir. Hay muchas personas que quieren ser misioneras, pero que están dispuestas a ir y venir. Esto no tiene nada de malo, pero lo cierto es que plantar una iglesia es un proceso, es un objetivo claro para que la misión avance, porque la misión avanza, no solo avanza no avanza cuando damos pequeños actos o pequeñas cosas de vez en cuando, eventualmente. Jesús, para plantar su iglesia acá, vino y se encarnó durante 33 años, puntualmente 3 años de ministerio mínimo. Pablo se encarnó en cada comunidad que él quiso ganar hasta que él plantó la iglesia, y no se fue de ese lugar hasta que plantó la iglesia. Por lo tanto, la decisión de querer ser misionero tiene que incluir el deseo de plantar la iglesia en otro lugar. Y esto requiere disciplina, perseverancia, fe, trabajo, vencer frustraciones. Es un proceso en el cual Dios nos va a ayudar a alcanzar esa comunidad. Es un objetivo claro que permite que la obra avance, requiere de perseverancia, requiere de fe, y todos aquellos que estén dispuestos a plantar una iglesia en otra comunidad van a ser el mejor aporte para que la obra avance, el reino se extienda en aquellos lugares donde todavía no ha llegado. Primer paso, decisión. ¿Estás listo para renunciar, viajar, encarnarte y plantar?
Si no tenés esta decisión tomada, no podemos seguir avanzando. ¿Sí? La decisión es el primer paso. Hay muchos candidatos que quieren, que desean, están viviendo en el plano de la emoción, de la reflexión, del sentimiento. Tenemos que pasar al paso de la voluntad, al paso de la acción, al paso de tomar la decisión de decir, empiezo a caminar hacia ese lugar. Y para eso mi corazón tiene que tomar estos 4 elementos, sentarme delante del Señor y poder decir, Señor, estoy listo para renunciar a todas estas cosas y empezar a caminar hacia el campo misionero. El segundo elemento para ser misionero es la capacitación integral. Nadie puede ir a hacer un trabajo si no está capacitado para hacer ese trabajo. Por lo tanto, el segundo paso es capacitarte en forma integral para poder hacer el trabajo misionero, ¿sí? Y aquí tenemos 3 elementos. La capacitación integral significa que yo me tengo que preparar en el saber, todo lo que es conocimiento, teoría, aprender, leer, estudiar, meditar, incorporar conocimiento que me ayude a hacer el trabajo misionero mejor. Una segunda área que tiene que ver con el hacer, con la práctica, con las habilidades ministeriales, que tiene que ver con saber hacer discípulos, contactar gente, evangelizar personas, formar líderes, abrir grupos pequeños. Todas estas son cosas que tengo que aprender a hacer en el ministerio para poder plantar una iglesia en el lugar donde voy a ir a trabajar. Y finalmente, el ser. El ser tiene que ver con el carácter y con las actitudes. Y esta es la parte más difícil en la cual los obreros deben prepararse. Es la parte más complicada y es la parte que generalmente es crucial en el campo misionero. Por eso quiero marcar dos áreas muy importantes que tienen que ver con el ser, con el carácter y con las actitudes. El ser es muy difícil aprenderlo en un manual. Para ser capacitado en el carácter, yo necesito de alguna manera entregarme a un proceso integral. Nosotros tenemos muchos institutos, muchos seminarios, muchos lugares donde la gente se va a capacitar, donde solamente uno entra a un aula, escucha información y vuelve a su casa. Esto simplemente está abarcando el área del saber y esto no alcanza para ser un misionero integral. Necesito pasar a la parte del hacer, que esa capacitación me lleve continuamente a aprender las habilidades que necesito para ir al campo, y también necesito que me ayuden a desarrollar mi carácter y mis actitudes. Y esto se desarrolla solamente cuando tenemos vida en comunidad, trabajo en equipo, estamos con otras personas, tenemos que hacer determinados trabajos y ahí aparecen todas estas actitudes, ¿sí?, que forman nuestro carácter de manera correcta para hacer el trabajo misionero. Y fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos. La autogestión, cómo me autogestiono en todas las cosas que tengo que hacer, en el cuidado de mi vida, en el cuidado de los demás, en los trabajos que tengo que realizar, en el proyecto que tengo que llevar adelante, en cómo me alimento, en cómo me cuido. Esto es autogestión, ¿sí? Esto no se aprende en un manual, esto se aprende cuando uno se integra a una comunidad y empieza a practicar esta autogestión realmente. Proactividad, ¿sí? Esto significa que yo puedo hacer sin que nadie me indique, me mande las actividades que son necesarias para que mi vida avance y mi ministerio avance en el campo misionero. Si yo no soy proactivo en el campo, nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer. Necesito desarrollar la actitud de proactividad, la resiliencia, estar preparado para poder soportar lo que tenga que soportar en el campo y tener la capacidad no solo de superarlo, sino de poder ayudar a otros a superar esos obstáculos. Perseverancia, ¿sí? ¿Cuánto duro haciendo una cosa? Si no veo los frutos, la sigo haciendo igual, la dejo de hacer, abandono. Productividad, soy productivo en lo que hago cada día, Dios me da el recurso del tiempo, este es el mayor recurso que Dios nos ha dado, 24 horas por día. ¿Soy realmente productivo usando ese tiempo que Dios me ha dado? ¿Realmente lo uso correctamente? ¿Lo administro como para el Señor, para que realmente cada día se transforme en un ladrillo que yo voy colocando para construir ese proyecto misionero? Flexibilidad, soy flexible cuando me dicen que tengo que hacer cosas que no me gustan
estoy preparado para someterme a otras personas, sumisión, estoy listo para aceptar que hay otras personas que me pueden guiar y que me pueden ayudar y estoy dispuesto a seguir su consejo y su guía. Estabilidad emocional y espiritual vienen del desarrollo de este carácter y estas actitudes. La vida de equipo se desarrolla en la práctica. Todas estas actitudes que tienen que ver con nuestro carácter requieren de una capacitación integral. Una capacitación integral significa que yo ingreso en un trabajo donde desarrollo el saber, el hacer y el ser de manera paralela, de manera conjunta, de manera integral, ¿sí? Tenemos muchas personas que tienen la cabeza muy grande, con mucho saber, saben un montón de cosas, ¿sí? Sin embargo, practican muy pocas y su carácter no se desarrolla. ¿Cuál es de estas tres vital en el campo misionero? El carácter, el ser, las actitudes. Casi ningún misionero vuelve del campo porque no sabe lo que tiene que hacer. Casi ningún misionero vuelve del campo porque no puede hacer las prácticas que tiene que hacer en el campo. La mayoría vuelve porque su carácter no ha sido preparado para el campo misionero. Por eso es clave que usted haga una capacitación integral. Cada vez que hablo con un candidato a misionero que me dice, yo quiero ser misionero, yo me quiero preparar, digo, bueno, ¿cómo te estás preparando? Estoy estudiando un manual, estoy haciendo un seminario, estoy haciendo un instituto. Muy bien, pero ¿qué estás practicando? ¿Qué estás haciendo? No, solamente voy al aula, estudio y aprendo. Bueno, no alcanza. Directamente te lo digo, no alcanza para ir al campo misionero. El aula, el saber, la teoría no alcanza para ser un misionero. Tenés que enfrascarte, meterte, enfocarte y trabajar durante un año o dos en lo que es practicar las habilidades de un misionero y salir al campo con esas habilidades ya en tu poder. Y tercero, tenés que desarrollar tu carácter en todas estas actitudes y en muchas más para que vos puedas salir al campo con la claridad, con la tranquilidad, con la autoridad de saber que tu carácter y tus prácticas están listas para ser desarrolladas en el campo. Hay otro aspecto que es muy importante en la capacitación integral, que es adaptarte a los contextos, ¿sí? Esto está muy relacionado con el desarrollo del carácter. ¿Por qué? Bueno, porque trabajar aquí en la ciudad es muy fácil, yo salgo, evangelizo, disipulo, armo un grupo pequeño, planto una iglesia, es un contexto cómodo muchas veces y seguro para trabajar. Sin embargo, en el campo misionero vos tenés que aprender y desarrollar tu carácter para funcionar bien en distintos contextos. Y esto solo se logra con una capacitación integral. Esto solo se logra cuando vos te entregás en cuerpo y alma a meterte en esa capacitación y desarrollar todas estas cosas. Entonces vos podés empezar a prepararte en tu carácter para vivir en un contexto de escasez, por ejemplo. Es muy probable que cuando vayas al campo te toque un contexto de escasez. La mayoría de las etnias no alcanzadas están en países con contexto de escasez. ¿Estás listo para vivir con la escasez? Porque nosotros tenemos comida, tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos auto, tenemos casa, tenemos un montón de cosas. No, muchos no vivimos en escasez. ¿Estás listo vos para vivir en escasez? ¿Estás listo para enfrentar dificultades? A veces vivimos una vida donde no enfrentamos dificultades, cosas graves. Bueno, hay que prepararse para esto porque esto va a aparecer en el campo. ¿Estás listo para vivir en un contexto de presión? De que vos sepas que tal vez decís una palabra de más y vas a parar a la cárcel. ¿Cómo se prepara mi vida para estos contextos? Esto es preparar el carácter. Y el carácter, queridos, no se prepara en un aula, ¿sí? El carácter se prepara cuando yo me entrego a vivir con otros, a trabajar con otros, a desarrollar prácticas, ¿sí? Que me permitan a mí interrelacionarme con otras personas y desarrollar todas las actitudes y madurar mi carácter para estar listo para enfrentar todos estos contextos. Estoy listo para un contexto de incomodidad, para un clima diferente al que yo vivo, para una cultura que tiene otros valores, para una vida comunitaria que es diferente a la mía, para tener relaciones interpersonales con cualquier tipo de persona y poder seguir haciendo mi trabajo. Estoy preparado para enfrentar conflictos
los que recibimos informes de misioneros en el campo, muchas veces nos damos cuenta que cada informe contiene un conflicto. ¿Estás listo para hacer tu ministerio en medio de conflictos constantes que se dan en el campo misionero? Bueno, capacitación integral es el segundo paso que tenés que dar si querés ser un misionero. Y esto requiere buscar cómo vos podés estar en un lugar o en una capacitación donde puedas de manera integral avanzar en las tres áreas, en saber cada vez más, en aprender cada vez más las prácticas ministeriales que vas a tener que ejecutar en el campo y desarrollar tu carácter para estar listo para enfrentar todos los contextos del campo misionero. Una vez que vos hagas esta capacitación integral, vas a tener el conocimiento, vas a saber realizar las prácticas y vas a tener mínimamente el carácter básico para poder salir al campo misionero. Y esto no se logra chasqueando los dedos, mágicamente o solo orando. Aquí hay que entregarse a un trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros necesitamos entregarnos a esa capacitación integral si realmente queremos ser obreros fieles y calificados en el campo misionero. No se puede saltear la capacitación. Jesús no la salteó, Pablo no la salteó, nosotros no podemos saltar. Si queremos realmente ser buenos misioneros en el campo y hacer un aporte a la obra misionera, no es tiempo perdido entregar 1 o 2 años de tu vida a capacitarte realmente. Los testimonios que vamos a escuchar hoy de obreros que están por salir al campo dieron este paso. Dieron el 1 y dieron el 2. ¿Sí? Después de estos 2 pasos viene el tercero. Aquí viene el proyecto de envío. Significa que estoy preparado para salir al campo, pero evidentemente todavía no salgo. ¿Cómo salgo? ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Quién me recibe? ¿Quién me apoya? Todo esto requiere desarrollar un proyecto de envío que incluya un objetivo claro de lo que yo quiero lograr en este proyecto de envío, un plan de cómo llegar a ese objetivo y una evaluación constante para que ese proyecto no quede en el aire, no quede en una ilusión, sino que yo vea que avanzo mes a mes hacia ese objetivo de salir al campo misionero. Muchos obreros no salen al campo porque no tienen un plan para salir al campo. Necesitamos desarrollar un plan de trabajo para poder salir al campo. Y esto requiere ir trabajando cada uno de los aspectos que a mí me va a ayudar a definir mi objetivo en el campo, dónde quiero ir, qué quiero hacer, cuándo quiero salir. Todo esto me va a ayudar a desarrollar un plan y después tengo que ir evaluando ese plan mes a mes para ver si realmente estoy avanzando hacia el campo misionero. Si no tengo un proyecto claro de envío, evidentemente van a pasar los años y no voy a poder salir al campo. Hemos visto obreros en el centro misionero que después de 2 años de prepararse, primero tomaron la decisión, vinieron al centro a prepararse, hicieron los 2 años de capacitación integral y de ahí ellos ya durante esos 2 años fueron preparando su proyecto de envío y pudieron salir al campo y hacer una tarea en el campo misionero. Así que esta entrega a los 2 años de capacitación integral no es un tiempo perdido, justamente es el que te puede permitir en esos 2 años también desarrollar este proyecto de envío, colocar ya tu objetivo, armar tu plan de acción, ir evaluándolo constantemente y poder llegar en un momento a cumplir el objetivo de salir al campo. El cuarto paso es ingresar al campo misionero. Si vos ya tomaste la decisión, te capacitaste en forma integral y desarrollaste tu proyecto de envío, llega un momento en que vos tenés todos los elementos arriba de la mesa para poder ingresar al campo misionero. Y aquí se requiere una preparación previa, ¿sí? Generalmente hay que preparar visas, hay que preparar un equipo de intercesión, hay que preparar el sostén, hay que prepararse en un oficio para que ese oficio me pueda ayudar, si no tengo sostén, a sostenerme en el campo. Toda esta preparación previa de ingreso al campo es muy importante para que cuando vos ingreses al campo todo esté de la manera más ordenada posible. Fecha de salida. Esta es una fecha clave, ¿sí? El otro día
uno de los obreros que va a compartir ahora a continuación, me mandó su WhatsApp y me decía, el 16 de mayo voy a salir al campo. Qué lindo que es cuando vemos a una persona hacer todo este proceso de manera seria, y cuando tenemos la fecha de salida nos damos cuenta de cómo Dios nos ha acompañado en todo ese proceso, y es como un momento mágico realmente. Hace unos meses atrás escuchaba también a Victoria y a Matías diciendo tenemos la fecha de salida. Ahora Manuel diciendo tenemos la fecha de salida. Hace unos meses atrás Alicia, que va a compartir con nosotros ahora en unos minutos, diciendo tengo mi fecha de salida. ¿Qué quiere decir la fecha de salida? Bueno, que Dios ha respaldado y te ha llevado en todo este proceso sano, serio, correcto, no a los ponchazos, no haciéndolo más o menos, no diciendo, bueno, Dios me va a ayudar, no me preparo. Esa no es la manera de ser un misionero serio en el campo y responsable. Cuando llega la fecha de salida, tenemos la confirmación del Señor de que Él nos ha llevado en todo este proceso de una manera correcta y nos respalda para salir al campo misionero. Y finalmente el ingreso al campo, ¿sí? Aquí tener también preparado con quién nos vamos a conectar en el campo, a dónde vamos a ingresar, con qué iglesia vamos a estar conectados, con qué obrero de campo que ya está en ese lugar puedo relacionarme correctamente, en qué área voy a empezar a trabajar, cómo voy a hacer mi adaptación transcultural, dónde voy a aprender el idioma. Todos estos elementos del ingreso al campo nos permiten hacer este paso con una claridad y una tranquilidad que permiten que nosotros empecemos el trabajo misionero de una manera que honre realmente al Señor. Evidentemente, en este último punto de ingreso al campo empieza otro seminario, ¿no es cierto? Ingresar al campo y empezar a trabajar es ya otro tema, ya estamos ahí, ya empieza el trabajo misionero y empieza otro proceso totalmente diferente. Pero para poder hacer todo este camino de ingresar al campo, necesito arrancar por el paso 1. Resumiendo, primer paso, decisión. Segundo paso, capacitación integral. Tercer paso, proyecto de envío. Cuarto paso, ingreso al campo misionero. Al final de este seminario vamos a contestar todas las preguntas que tengas ahí. Si tenés preguntas, anotalas, escribilas, y al terminar el seminario vamos a estar respondiendo todas las preguntas. No nos vamos de esta sala hasta contestar todas las preguntas que haya, ¿sí? Así que anotá tu pregunta y esperá al final del seminario y vamos a contestar y a responder. Muchas de estas preguntas las van a responder Manuel y Alicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos hicieron estos 4 pasos en su vida y hoy ya están ingresando al campo misionero. Por eso me parece muy importante en este seminario que no solo estemos enseñando teoría, como yo lo estoy haciendo ahora con este cuadro, sino que escuchemos la práctica, o sea, alguien que ha hecho esto en su vida y que nos puede dar testimonio de que esto es totalmente posible, de que evidentemente no es fácil, ¿sí? No es fácil el camino de ser un misionero, pero sí es posible y se puede lograr. Los testimonios que tenemos son de latinoamericanos, por lo tanto esto indica que en nuestro contexto latinoamericano esto es totalmente posible y cualquiera de ustedes puede recorrer este camino y salir al campo en el tiempo que Dios así lo indique. Avanzamos. Llegar al campo misionero es un gran desafío de fe. Para alcanzarlo debes, primero, tomar decisiones cruciales. Segundo, tener un plan claro de cómo lo vas a hacer. Tercero, vas a tener que ser disciplinado. No vas a poder avanzar en tu proyecto misionero dando vueltas, ¿sí? Cuarto, dejarte guiar y moldear por alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la manera de ir más rápido, de ir más seguro, de ir más tranquilo. Y finalmente, desarrollar tu fe, ¿sí? Desarrollar tu fe, porque este es un desafío de fe. Llegar al campo es un desafío de fe. Ten en cuenta que la mitad de los obreros que se preparan y hacen una capacitación para salir al campo, la mitad, solo la mitad, llega al campo misionero. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil llegar al campo misionero. La mitad de los obreros que se preparan no llegan nunca al campo misionero. Por lo tanto, aquí yo te doy algunos 5 tips bien claros
de cosas que tenés que hacer si querés llegar al campo misionero, si querés ser de esa mitad que sí llega, ¿sí? Tomar decisiones cruciales, tener un plan claro, ser disciplinado, dejarte guiar y moldear por un mentor y desarrollar tu fe. ¿Por qué hablo de tener un mentor? Porque un proceso de mentoría significa que ese desafío que vos tenés de llegar al campo misionero es mejor caminarlo con alguien que te pueda guiar, con alguien que ya ha guiado a gente a ir al campo, con alguien que ya conoce el proceso. Fíjate aquí las 7 herramientas que te provee un proceso de mentoría, ¿sí? Tener orientación acerca de lo que tengo que hacer, poder definir claros mis objetivos, poder diseñar un plan de acción, tener una guía paso a paso de cómo avanzar, contar con las herramientas para todo este proceso, tener alguien que me vaya evaluando mes a mes para ver cómo yo estoy avanzando en mi camino al campo misionero. Y finalmente, este proceso de mentoría me permite descubrir el propósito que Dios tiene para mi vida y cómo lo puedo alcanzar si camino hacia Él. Esta es la importancia de tener un mentor, la importancia de que alguien continuamente te esté guiando. Las personas, la mayoría de las personas que están llegando al campo son personas que caminan con otras, no caminan solas, no son Rambo, no hacen todas las cosas en solitario y en forma individual, caminan con alguien que les guía y esa es la manera correcta de llegar. Esto es mucho más sano, mucho más seguro, vas a ir más rápido en el camino y vas a poder llegar a concretar ese propósito que Dios tiene para tu vida.